yo me olvido. Ahí está. Bueno, vamos entonces, como les decía, a comenzar con el desarrollo de la unidad de cañerías. Para eso vamos a comenzar a definir lo que son normas. Básicamente vamos a describir alguna en más profundidad la ASTM, que es una norma norteamericana que comprende tanto materiales, por ejemplo, como cañerías, en nuestro caso, fundamental para el cálculo de las instalaciones. Vamos a ver alguna descripción, cómo se definen los materiales a través de la norma. Vamos a hacer un poquito de historia de las normas y vamos a mencionar las que normalmente utilizaremos, entre otras que existen, por supuesto. Vamos a ver algo de materiales, los materiales que más se utilizan para las cañerías, para los caños y demás partes de las instalaciones. Ya alguna vez le hice alguna introducción respecto de lo que son las normas y que siempre debemos trabajar bajo normas para estar cubiertos, digamos, de que nuestro diseño, nuestros cálculos van a ser correctos. Entonces, debemos basarnos siempre en normas. No sé si están viendo o no, perdón. Se ve la pantalla negra, profe, todavía. Bien, porque lo puse en pausa. Ahora les voy a compartir lo que quería compartirles. Esto, ahí va. Ahí sí lo están viendo, ¿no? ¿Lo están viendo, no es cierto? A las normas ASTM. Ahora sí. Bueno, perfecto, gracias. Esto es, digamos, parte de una norma que justamente está, digamos, por una de las acerías, está acá explicado un poco. Me pareció bastante didáctico y rápida las definiciones hasta llegar a la definición concreta de un material según las normas ASTM. Bien, justamente acá habla de la introducción, que es una norma y uso de la norma ASTM. Es un catálogo de esta empresa, pero que está bastante, como le decía recién, didáctico como para aprender lo que es una norma, ¿no es cierto? Bueno, las principales normas que vamos nosotros a utilizar en la construcción y en el diseño de una instalación son las ASTM, la SAE, AISI, la GIS, NTP, PSI, DIN e ISO. Dentro de las que nosotros vamos a usar siempre va a ser la ASTM, la SAE, la AISI, la DIN, la ISO, y acá falta una que es la API, que ya vamos a ver, la vamos a mencionar en algún otro lugar de aquí, que es la que tiene que ver con todas las instalaciones de petróleo, fundamentalmente lo que son cañerías para petróleo. Norma API. Bien. Como decíamos, la definición justamente son documentos claves, y no solamente para el comercio, sino que también son documentos técnicos que están basados en la definición, en la experiencia, perdón, y en la elaboración, a partir de que cada actividad necesita estandarizar diversos parámetros. Como le conté en la clase anterior, cuando tuvo mayor auge, digamos, el desarrollo de normas, fue cuando comenzaron a utilizarse las máquinas a vapor, que todo el mundo, ¿no es cierto?, fabricaba máquinas a vapor, por, digamos, el avance tecnológico que significaba, pero bueno, al no tener normalizado, cualquiera hacía estas máquinas, ¿no es cierto?, estas calderas que volaban por los aires. Entonces, en ese momento, cuando comienza a generarse mayor conciencia y a estandarizar los cálculos y a hacer procedimientos para dichos cálculos. Dichos procedimientos estarían controlados para que los resultados fueran los óptimos. Entonces, digamos, fácil que es un documento técnico. Bueno, desarrollado por consenso porque justamente entran en juego un montón de países en esto. Y en la actualidad todos los países tienen representantes, ¿no es cierto?, dentro de las normas, y cada uno va aportando lo suyo, y bueno, los grandes congresos llegan a mejorar algunas de las normas ya hechas o algunos de los procedimientos,
con el avance también importante de lo que son los materiales y los nuevos materiales, también siempre las normas van ayornándose para utilizar dichos materiales. Entonces, podemos definirla así, como un documento técnico. Promueve la salud y el bienestar general. Eso sería un poco también la definición así muy, muy general para cualquier tipo de norma, para cualquier tipo de norma. Esto es importante. Cada norma, que como dice acá, se presentan de variadas maneras, lo que deben hacer siempre es las especificaciones del producto, los métodos que prueban esas especificaciones, también condiciona las prácticas de manufacturas y los lineamientos y operativos de compras, haciéndolo que sean mucho más eficientes los mismos, porque obviamente se normaliza, por ejemplo, la compra de materiales y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque seguramente que hay un listado, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir y que nos va a hacer optimizar todo lo que tenga que ver con compra. Clasificaciones, también las normas obviamente se clasifican de diversas maneras, ya vamos a ver algunas clasificaciones, y la terminología estandarizada, es decir, que todos entendamos, de alguna manera, la terminología, que al estar estandarizadas también están normalizadas, valga la redundancia, por todas las normas. Y bueno, alguna otra serie de cosas más que se puedan establecer, como de qué manera vienen estas normas. En este caso, analizamos la estructura del código ASTM, el código ASTM, norma. Fíjense ustedes cómo tiene un código A36/A36M. Serían dos maneras, en este caso, de codificar un acero, ¿sí?, según un sistema inglés o un sistema métrico. Y a su vez puede llegar a estar acompañada por el año en que se produjo esa norma y el tipo de revisión o el año en que se hizo la última revisión de la misma. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, de ASTM A6/A6M. Acá habla específicamente de planchas y perfiles de aceros estructurados laminares. Siempre por ahí es importante que acompañe la revisión, aunque comercialmente uno no va a pedir la ASTM A615, A615M 96, A segunda revisión, año 96. Se supone que las empresas, digamos, que nos van a vender este tipo de acero, están actualizando esta clasificación de acero a la última revisión que tiene la norma, ¿verdad? O sea que comercialmente uno no va a ver esa revisión. Pero por allí, cuando uno va a diseñar algo, puede ser importante saber de qué revisión está hablando, porque a lo mejor hay una o dos revisiones, si uno tiene una bibliografía vieja, tiene una o dos revisiones actualizadas, en donde puede ser que se mejoren muchos de los aspectos de la norma, haya avanzado bastante en los aspectos de la norma y uno queda, digamos, atrasado en cuanto a eso. Entonces, siempre cuando uno va a diseñar o a tomar una norma, siempre es importante por lo menos saber de qué revisión o de qué año tiene la última revisión esa norma, ¿no es cierto? Bien, ¿qué debe contener una norma? Bueno, debe tener definiciones del producto, la composición química, en este caso estamos hablando de los materiales, ¿no? Propiedades mecánicas, dimensiones y tolerancia en que se provee, pesos y tolerancias dentro de las cuales se basan, muestreos e identificación. Importante la identificación para tener una trazabilidad del producto, ¿no es cierto? Saber a dónde vamos, si llegamos a tener algún problema, tenemos la trazabilidad para seguir dicho problema. Bien, hay una serie de comparación de aceros de esta marca, particularmente Arequipa, pero bueno, esto no nos incumbe. Lo importante era ver un poquito esto, cómo se manejan las normas. Aquí tenemos ya las especificaciones del producto, barras de construcción, barras helicoidales, barras redondas. O sea, estos son los productos que vende esta empresa, ¿sí?, y que están normados por la ASTM, y la denominación que ellos tienen
o que la norma le provee, ¿no es cierto?, para la fabricación del mismo. Acá vemos la palabra grado. Siempre vamos a tener diversos grados. En la mayoría de las normas siempre se tienen distintos grados del mismo material entre comillas, porque este grado significa si tiene aliantes y cuántos de esos aliantes tiene. Entonces, decimos que un material tiene distintos grados cuando su composición, básicamente química, es distinta. Por lo tanto, la resultante de eso va a tener también distintas características y distintas propiedades. A mayor grado, o en algunos casos que no nos indique con números, sino que sea, por ejemplo, también se puede mencionar como grado A, B o C, y dentro de la norma vamos a encontrar la definición de A, B o C, que básicamente es eso, es la cantidad de aliantes y cuáles son estos aliantes que mejoran la calidad final del material. Bueno, estas son algunas denominaciones de los materiales que ellos venden bajo norma ASTM. Bueno, acá hay un fierro corrugado. Esto ustedes después le pueden dar una leída media rápida, pero bueno, es como se va a presentar comercialmente a ustedes, se le va a presentar este tipo de especificaciones del producto. Entonces, elegiremos una de estos materiales bajo la norma ASTM, y con ello vamos a obtener cuál sería, por ejemplo, como característica, el límite de fluencia del material, la resistencia a la tracción que va a tener, el alargamiento y doblado, que es otro de los ensayos que se le suele hacer, un ensayo de doblado también para ver la resiliencia del material y la tenacidad que tiene a resistirse a la deformación. Bueno, los gráficos de esfuerzo son los gráficos que hemos visto en los ensayos de tracción, la típica recta de proporcionalidades. Tenemos un material que con cierta tensión ya comienza a deformarse plásticamente, y tenemos otro que es la línea roja, un material de mayor resistencia que se va a deformar a mayor tensión. En la abscisa, acuérdense que teníamos deformación, en este caso porcentaje de deformación, que se produce en el ensayo. Y a la derecha, fíjense ustedes, tiene un reporte de la norma de todo el producto, el nombre, de dónde procede, el cliente, quién ha ensayado, el nombre del ensayista, o sería del operador de la máquina de ensayo, orden de trabajo, una serie de colada de material, el módulo de elasticidad, elongación porcentual, fecha y una calificación de grado, en este caso sería el grado C. Fíjense, todo esto sería parte de un formulario que estaría usted obteniendo cuando compra cierto material. Con todos estos datos que ustedes como ingenieros deberían previamente definirlo, aquí lo está especificando exactamente en el material que están o que van a utilizar. En el caso del A36, ASTM A36, es en este caso les voy adelantando, una chapa de bajo contenido de carbono, de uso muy frecuente. Recuerden ustedes, no sé si se los comenté, pero la mayoría de todo lo que es cañería y recipientes que vamos a tener en una instalación son hechos de aceros. Y el acero era relativamente de bajo costo en relación a otros materiales, por ejemplo, aluminio o aceros de alta aleación. Entonces, los aceros de bajo contenido de carbono son los que más vamos a utilizar en la fabricación de recipientes y cañería. Bueno, da el límite de fluencia de dicho acero, la resistencia a la tracción. En este caso, bueno, está dando una medida inglesa en libras por pulgada cuadrada, y tiene un alargamiento porcentual de un 20% cuando se produce la rotura. Se ha alargado hasta un 20% del material cuando se produce en un ensayo la rotura. Acá indica que ese 20% en qué distancia de las marcas puede ser. Les recuerdo que cuando se hacía un ensayo de tracción, la probeta podía estar marcada, ¿no es cierto?, con unas rayas indicadoras para que uno al final del ensayo pudiera medir
la deformación total entre esas dos rayas, que originalmente sabíamos a qué distancia estaban marcadas. Bueno, si obtenemos la medición final, podemos comparar en porcentaje con la original cuánto se ha alargado ese elemento. O muchas veces también el mismo aparato de tracción nos iba indicando cuál iba siendo ese alargamiento, tanto gráficamente como analógicamente, por ejemplo, en relojes comparadores que medían el alargamiento a medida que se iba deformando esa probeta. Bueno, acá por ejemplo cuando tiene varios grados, lo que decía recién, cuando tiene varios grados el acero se lo indica, en este caso, con 60, un acero 16 grados 60 o 15 grados 50. Ese grado 60 o 50 habría que buscar en la norma a qué se refiere, y lógicamente se va a referir a la cantidad de aliantes y qué calidad de aliantes tiene ese material. Generalmente en estos casos la calidad indica el grado, indica el valor límite de fluencia, por ejemplo. Entonces en este caso, por ejemplo, este material, que es grado 60, indicaría que el valor del límite de fluencia sería 60.000 libras por pulgada cuadrada. Repito, una medida, en este caso, inglesa. Había que hacer una transformación si la quisiéramos llevar a kilos por milímetros cuadrados, que es por allí la que más utilizamos, o megapascal, que también es una unidad que también se utiliza. Bien. Bueno, es lo mismo de recién, con distintos grados. Bueno, aquí tiene especificaciones ya del producto, en este caso barras corrugadas. Barras corrugadas son las barras que se utilizan para los interiores de las vigas o de las columnas. Ustedes vieron que tiene como una rugosidad, así que es una especie de deformación plástica que se le ha inferido a propósito para aumentar el alargamiento que tienen y aumentar también la elasticidad de ese material. Bueno, algunas de otras características más, por ejemplo, este tiene 50% más de resistencia que el otro. Bueno, una comparativa en definitiva de perfiles o de barras de acero en este caso. Las composiciones químicas, como les decía recién, cuando tiene grados y distintos grados, difieren en eso, en la composición química. Entonces puede tener carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tendríamos una composición equivalente, que sería el carbono, que básicamente el acero siempre va a tener carbono. Normalmente cuando son aliados, el carbono siempre es de bajo porcentaje. Sigue siendo el carbono importante en cuanto a la dureza del material y a la resistencia, sigue siendo importante por más que tenga poco porcentaje, pero además los demás aliantes, manganeso, cobre, níquel, cromo, le van también dándole propiedades y mejoras a ese acero. Recuerden que cuando tenemos mucho níquel y cromo, ya tenemos aceros de alta aleación, como por ejemplo los aceros inoxidables, que son de alta aleación. Bien, acá tenemos específicamente el A36 con la composición química: carbono, silicio, fósforo y azufre. Fíjense, el A36 tiene 0,26% de carbono, es un valor relativamente bajo. Cuando hablamos de calificación de acero, se acuerdan que, bueno, yo digo, perdón, digo que se acuerdan porque normalmente en tercer año lo definimos, los aceros, y acá siempre hay gente que no ha cursado conmigo, así que no lo sé. Pero para hacer un breve repaso, tenemos los aceros extra dulces, aceros dulces, y ya aceros al carbono o aliados. Los aceros extra dulces o dulces eran aquellos que tenían bajo porcentaje de carbono. Se considera bajo porcentaje de carbono hasta aproximadamente 0,25% de carbono. 0,25% de carbono es un acero extra dulce o dulce. El dulce puede llegar hasta 0,30, 0,40, no hay tanta diferencia. Sí, la diferencia existe cuando hablamos de 0,40% de carbono para arriba. Ya cuando hablamos de 0,40, por ejemplo, por ciento de carbono en un material,
es un material que puede ser templable, puede ser sometido a un tratamiento térmico y va a mejorar las características y la resistencia de ese acero. A partir de allí ya tenemos con mayores porcentajes de carbono para obtener también mayores resistencias y mejores propiedades del acero al carbono, hablando del carbono solamente, ¿no? Como único elemento en la composición de forma importante. Pero siempre tenemos molibdeno, algo de manganeso, cobre, etcétera, para mejorar algunos otros aspectos de la resistencia. ¿Bien? Bueno, y después acá ya tenemos directamente, digamos, la familia de productos, bajo qué norma están fabricados, y rango, dimensiones. Acá hace una equivalencia con la norma ISO también, con la norma DIN. O sea, como en dureza se acuerda que teníamos dureza Rowell, dureza Brinell. Para medir dureza siempre existía alguna tabla de comparaciones, ¿no? Porque cuando alguien, supongamos que recibimos algo que fue diseñado bajo norma DIN y no tenemos a lo mejor las especificaciones, bueno, buscamos a lo mejor cuál es su equivalente en ASTM y siempre vamos a encontrar un material equivalente. Nada más que están, digamos, caracterizados de diferente manera por las normas, pero en realidad siempre vamos a tener un material que va a ser equivalente, ¿no? Y los rangos de dimensiones bajo los cuales se venden esos productos. De estos productos, nosotros, por ejemplo, lo que son platinas, que son las planchas de acero que después pueden ser roladas y transformadas en recipientes, se utilizan. Ángulos también podemos utilizar, por ejemplo, en refuerzos, ya sean circunferenciales, podemos utilizarlo en patas, redondos también podemos utilizar, cuadrados, algo también, y no están acá especificados porque esta empresa no fabrica, pero serían los caños, que también están bajo norma ASTM, y lo vamos a ver más adelante también cuál es la norma ASTM para cañerías. Métodos de prueba, los análisis químicos que realizan, ¿sí? A los productos. Método de prueba, bueno, sería el laboratorio de ensayo, algunos otros ensayos que se le hacen al material para valorarlo, digamos, y clasificarlo, son ensayos de tracción, doblado, dureza, metalografías, se hace estudio de la granulometría. La metalografía es eso, es analizar con microscopio cuál es la composición en cuanto a granulometría, no composición química, sino en cuanto a sus formas y cristales. ¿Ve? Tamaño medio y promedio de grano, perdón, inclusiones si le hubiera, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería el laboratorio de pruebas con máquinas que ustedes ven de tracción, básicamente, tracción, compresión, para poder certificar que el material responde a dicha norma. ¿Bien? Bien, no sé si hay alguna pregunta. Vamos ahora a hacer un poquito lo que es la historia de las normas, y justamente vamos a ver algunas normas que normalmente vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, acá la explicación que ya les comenté al principio, cuando había fallas catastróficas, en el momento que se fabricaban estas calderas, ¿no? Para las máquinas a vapor, al necesitar mayores presiones, ¿verdad? Para tener mayores rendimientos, bueno, los cálculos no deberían ser iguales, no estaban estandarizados muchas de las cosas que necesitábamos, entonces de allí nace la necesidad de estandarizar las cosas y a través de las normas, ¿no? Bueno, es un poco la historia con años y todo de las distintas normas. Una de las normas más importantes que también nosotros vamos a necesitar va a ser el código ASME, o la norma ASME. Esta norma ASME se divide en diferentes secciones. Nosotros vamos a utilizar básicamente la norma ASME para materiales, pero también la norma ASME existe para cañerías, para... Lo que pasa es que algunas normas como que están más especializadas en algún
en alguna rama, ¿no es cierto?, que otras. Por eso es que, a pesar de poder elegir, quizás algunas como que están más avanzados en algún área y se elige normalmente esa porque tiene mayores estudios, se va renovando más rápidamente, entonces se puede utilizar. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que es ASTM va a ser todo materiales y cañerías. Y la norma ASME, todo lo que tiene que ver con recipientes. Aquí les voy a hacer mención rápidamente, a modo de título. Les quiero comentar que todo esto ya se lo voy a subir también para que lo tengan ustedes después en la página. O sea, vayan tomando si ustedes quieren algún apunte así medio rápido de lo que yo voy hablando, pero todo esto lo van a tener ustedes. Con respecto entonces al ASME, ¿no es cierto? Decimos que se divide en secciones. Por ejemplo, la sección 1 trata de calderas de potencia. Un poco, digamos, cuál fue el nacimiento, digamos, de la normalización, de tener que normalizar lo que son construcciones de calderas de potencia. La sección 2, especificaciones de materiales no ferrosos, ferrosos y materiales de aporte. Obviamente, cuando se termine la clase nos volvemos a conectar porque ahí me avisó que faltan 10 minutos. Entonces estábamos en la sección 2, especificación de materiales no ferrosos, ferrosos y materiales de aporte. En el caso de tener alguna necesidad de aportar, por ejemplo, con soldadura, que tenemos un tercer material en la unión, sería un poco eso, la clasificación de materiales de aporte. La sección 3, componentes de plantas de energía nuclear. La sección 4, calderas para calefacción. O sea, son calderas de baja potencia y todo lo que tiene que ver con calefacción, que ustedes habrán visto todo lo que son radiadores, los viejos radiadores de fundición, inclusive ahora hay los modernos que son todos radiadores de aluminio, que ustedes pueden llegar a ver. Bueno, las calderas que hacen circular el agua caliente por dichos radiadores son estas calderas para calefacción. La sección 5, pruebas no destructivas. El análisis que hemos estado viendo de las EM en las clases anteriores. Bien, hay una sección del código ASME que las menciona y también hace todo lo que son los procedimientos para realizar. La sección 6, reglas y recomendaciones para el cuidado de mantenimiento de las calderas. Todo lo que tiene que ver para mantenimiento. En estos casos, obviamente que están mencionando todo lo que tiene que ver periodos de prueba, ensayos de mantenimiento, ensayos no destructivos para relevamiento y la certificación, digamos, de que puede continuar operando. La sección 7 es también de mantenimiento, pero para calderas de potencia. Una guía de recomendaciones para el mantenimiento. La sección 8 es la que más nos interesa. Yo esta norma la tengo, después también se las voy a subir, una norma muy grande, está toda en inglés, pero les puede servir para hacer alguna consulta. Bueno, la mayoría siempre algo de inglés se las rebusca, y si no habrá que agarrar el diccionario y empezar a traducir. Pero está bueno porque obviamente que son palabras técnicas, ustedes en inglés, todo lo que es técnico, ya desde el primer año que se les viene dando un montón de información técnica, por lo tanto es bastante llevadero el análisis de la norma con un inglés mediano, no hace falta tampoco ser un experto. Esta norma, con respecto a la sección 8, que es el recipiente a presión, está dividida a su vez en división 1, 2 y 3. Esta división son una especificación dentro de la misma norma de diversos aspectos de los recipientes a presión. La sección 9 habla de calificación. Disculpa que te Sí. corto. En la sección 8, ¿ahí entrarían los reactores? Sí, en la sección 8, que es de recipiente a presión, perdón, ustedes tendrían ahí encuadrados los reactores. Bárbaro. Depende Porque justo estamos con los capítulos, viste, de diseño de equipos, sí. Y entonces teníamos que elegir materiales y estuve chusmeando justamente esa sección de la norma.
Claro, bueno, ya le voy a subir el libro de la norma para que si necesita profundizar más, Bueno, lo puedan consultar. Sí, toda la 8, bueno, todo lo que tenga que ver con recipientes, como les dije antes, es la que más nos va a interesar en este curso, porque va a ser lo que ustedes van necesitando. En la medida que ustedes vayan haciendo, a lo mejor por allí, van más avanzados respecto de las clases que le estoy dando, con respecto a su tesis. Si ustedes necesitan algo, por favor me escriben, me consultan, que yo se lo voy poniendo lo mejor antes de que se lo voy dando. Porque si lo están necesitando, es bueno que lo tengan, ¿sabes? Así que si alguno necesita, me van diciendo, estamos en tal cosa, necesitaríamos, me mandan un bueno, correo, un foro, gracias. Sí, seguramente le vamos a estar hablando en ningún estos días. problema, ningún problema. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, la sección 9 es calificación de soldadura. En esto también lo pueden consultar después que veamos soldadura, porque esto tiene que ver no solamente con el aspecto de resistencia propiamente dicho de la soldadura, sino también en, por ejemplo, los ensayos que necesitan hacerle a una soldadura para que sean correctas y estén aptas para tal fin. También se ve todo lo que son formas en que se sueldan, eh, también se especifican espesores, de qué manera deben hacerse las preparaciones de los cantos, en el caso de soldaduras, en caso de soldaduras a tope o soldaduras en ángulo, todo lo que tenga que ver con calificación de soldadura, inclusive calificación de los soldadores, que ya alguna vez les mencioné que los soldadores tienen que ser calificados para realizar tareas y sobre todo tareas de este tipo, ¿no? Como es soldar recipientes a presión. Todo está en la sección 9 del ASME, que es calificación de soldadura. Todos los procedimientos de soldadura y cómo se realiza. En la sección 10, recipientes de presión de plástico, reforzado y con fibras de vidrio. Por ejemplo, si tuviésemos a un recipiente que trabajara a presión y que por ejemplo, cuestiones de corrosión del fluido debería estar dentro de un recipiente de plástico, iríamos a esta norma a ver qué nos pide la norma que debe tener ese recipiente plástico para estar bajo esta norma y de esa manera decirnos de qué manera se va a comportar, ¿no es cierto? Y decirnos, sí, esto va a soportar lo que ustedes están necesitando. Y la sección 11, esto tiene que ver con la inspección de plantas nucleares. Reglas para la inspección de plantas nucleares. O sea, hacen una enumeración, ¿no es cierto?, de justamente cuáles serían las formas en que se debe hacer una inspección en plantas nucleares. Bien, y después, bueno, acá hay una aclaración de la sección 1 que le decía yo de la 8. Hay una descripción, después ustedes leanla, es lo que yo les decía, la 1, la 2 y la 3 son algunas especificaciones que tienen que ver con la sección 8 de recipientes a presión. También cada una tiene sus limitaciones. Por ejemplo, acá una limitación de presión a más de 3000 psi sería una de las limitaciones. Y algunos otros impedimentos que tiene. O sea, acá podemos leer qué es lo que no está incluido dentro de esa norma. O sea, es la limitación que tiene la norma. Tenemos que buscar por otro lado si estamos encuadrados dentro de algo que acá no está pidiendo. Por ejemplo, de capacidad de 454 litros, 3 litros, etcétera, etcétera. Bueno, después léanlo a modo de curiosidad. Solamente acá está la división 1 del ASME 8, pero después está la división 2 y división 3. Bien, y acá tenemos algunas otras de las normas que les decía yo que podemos hacer mención, como la AWS, que tiene que ver con soldadura, welding de soldadura. También nos proporciona el diseño de la soldadura, calificación, pruebas e inspecciones. En este caso, por ejemplo, la AWS es una norma que la mayoría de la gente que tiene que hacer soldaduras acude a esta norma, más que a la ASME 9, que era también para soldaduras, calificación de soldadura. Bien, en soldadura, si tenemos que hablar de soldadura, el 90% de los ingenieros acude a la AWS, porque es
muy específica y muy avanzada en lo que tiene que ver con soldadura. ¿Eh? Bueno, la ISC, que es de soportes de las tuberías, la ANSI también es una norma que vamos a utilizar en tuberías fundamentalmente. La ANSI que también clasifica bridas, pernos, roscas, válvulas. La ASME, la misma que estuvimos viendo recién, y la ASTM, otra de que recién tuvimos viendo, que característica de productos, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso en cuanto a un poco la historia de las normas, ya se nos va a cortar. Después vamos a tener alguna otra serie de normas que se las voy a mencionar más específica de, por ejemplo, de cañería, cuando definamos lo que es un caño, lo que es un tubo, vamos a mencionar alguna norma ASME, ¿sí? Para cañería, y la API, que es, repito, para cañerías de petróleo. Ya se nos estará por corta, pero no quiero pasar a la próxima porque se nos va a cortar en la mitad. ¿Alguna pregunta de normas?